Y bien, corresponde entonces presentar el primer taller de la jornada. La charla se denomina Vegetación actual y reconstrucción paleoclimática, una perspectiva desde la región subantártica, a cargo de Rodrigo Villa, profesor asociado de la Universidad de Magallanes, investigador adjunto del Núcleo Milenio Paleoclima y doctor en Ecología y Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Modera Patricio Moreno Moncada, director del Núcleo Milenio Paleoclima, doctor en Biología Vegetal de la Universidad de Maine, en Estados Unidos, profesor asociado en el Departamento de Ciencias Ecológicas de la Universidad de Chile e investigador asociado del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. Así que con ustedes ahora, Rodrigo, adelante, por favor. No, si estoy con... perdón, me salió un mensaje de desactivar el dibujo. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Tal como me presentaron, quiero hablar un poco de cómo hacemos reconstrucción paleoclimática en este ámbito, basado principalmente desde... No puedo ver, perdón. No veo si estoy... ¿ven la presentación? ¿Sí? Sí, se ve Rodrigo. ¿Me Se escucha? ve, ya, es que, sí, lo que pasa es que no veo el modo presentación. No, no está en modo presentación. ¿Está? Por lo menos no en la pantalla. No, no en modo presentación en la pantalla, Rodrigo. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces, y lo que ven en el cuadro al lado del título de la presentación es una reconstrucción que hicimos hace mucho tiempo atrás, basado en los antecedentes que sabíamos en los sectores cercanos al Estrecho Magallanes, y mostraba entonces un paisaje con glaciares y los inicios de colonización de vegetación. Entonces, lo que quiero hacer en esta charla es mostrarles cuáles son las bases para llegar a hacer estas reconstrucciones con ejemplos provenientes de la región subantártica. Y quiero comenzar por un concepto que es muy conocido por la mayoría de la gente que está escuchando, que en la región subantártica, que es el concepto de laboratorio natural, y que ha sido definido en muchos ámbitos como un espacio geográfico acotado, que tiene rasgos únicos, y que es difícil de reproducir o que se encuentra en un estado original. En estos espacios es posible investigar procesos naturales, ya sea por sí mismos o por los efectos que allí se manifiestan. Y desde mi perspectiva, desde la perspectiva paleoambiental o paleoecológica, este concepto de laboratorio natural es donde yo puedo ver los resultados de los experimentos naturales en estos espacios. Por supuesto, Chile ha sido visto como un laboratorio natural. Aquí ven uno de los ejemplos de los tantos afiches que sacó Explora, por ejemplo, debido a que su singularidad geográfica, la diversidad paisajística, su extensión territorial, la variabilidad meteorológica, la presencia de los Andes y la presencia de un gran océano, el Océano Pacífico. Dentro de este contexto, entonces, de laboratorio natural, la flora es tan diversa como su geografía, y junto con el aislamiento biológico y cultural, los hace únicos en el planeta. Por lo tanto, es un lugar ideal para hacer estudios paleoclimáticos y paleoecológicos. La región de subantártica, entonces, es vista como un laboratorio natural, pero es sobre todo una región donde podemos ver los resultados del experimento natural.
¿Y cuál es el experimento natural? Tal como lo muestra en este gráfico lateral, que muestra variaciones del delta de Deuterio, que tomado de registros antárticos de hielo, registros de hielo antárticos provenientes de Antártica, muestra variaciones del delta de Deuterio y que puede ser considerado como un paleotermómetro. Y lo que mostramos en las charlas de ayer es que la Tierra, durante el Cuaternario, vale decir los últimos 2.600 millones de años, 2,6 millones de años, perdón, ha estado sometida a fuertes variaciones de las temperaturas globales, tal como se puede ver acá lo que explicaba Fabrice ayer, que el enfriamiento de la Tierra puede tomar, para llegar a su máximo enfriamiento, alrededor de 100.000 años, como se ve acá, y que los procesos de calentamiento son mucho más rápidos que el proceso de calentamiento. Entonces, estos efectos de cambios en la temperatura a distintas escalas temporales, la biota, plantas, animales, se fue recurrentemente sometida a estos cambios. ¿Cómo reaccionó la biota? Es algo que podemos ver ahora. Además de eso, durante los periodos fríos, expandieron los glaciares, ocuparon el paisaje, y después de eso, durante los periodos de calentamiento, los glaciares retrocedieron, quedó paisaje disponible para la colonización, y la idea es ver cómo ocurren esos procesos de colonización. No tan solo la biota ha sido sometida a estos cambios de temperatura en un espacio que restringió en este experimento, sino que además, en el tiempo, le agregamos especies. No tan solo los humanos llegaron a interactuar con la biota, sino que además introdujimos otras especies de plantas y animales. Y la idea es ver cómo también han interactuado a través del tiempo esta introducción. Por lo tanto, es una región ideal para estudiar los resultados de estos experimentos naturales. Además, tiene una baja densidad poblacional, como todos saben, en la región subantártica, y los ecosistemas son catalogados como aquellos que tienen la más baja intervención antrópica del país. Entonces, es una región ideal para ese estudio. Por otro lado, lo que quiero hacer ahora está dividido entonces en tres partes. Voy a, primero, visualizar cuál es la distribución de la vegetación. Voy a pasar después por el método de cómo reconstruimos la vegetación y el paleoclima. Y luego entonces voy a dar dos ejemplos sobre los resultados de estos experimentos naturales. Y como siempre pueden interrumpir con las preguntas cuando estimen conveniente. O Patricio, que va a ser más brevador, como está estructurado en tres ámbitos, al final de cada uno de ellos podemos parar un par de minutos para ver si hay preguntas. ¿Ya? Entonces, respecto a la vegetación del país, esta es una lámina producida por Schmittis en el año 56, que muestra las formaciones vegetales de Chile centro-sur, desde los 32 grados de latitud sur hasta Cabo de Hornos. Y en colores, lo que se muestra son la distribución latitudinal y altitudinal de distintas formaciones vegetales. En verde se muestran distintos tipos de bosques, y en amarillo lo que se conoce como vegetación altoandina, y que hacia el extremo sur del país la conocemos como estepa patagónica. Y me voy a concentrar en la descripción de la vegetación de esta zona, desde los 44 grados de latitud sur hasta la región de Magallanes, vale decir la zona subantártica o región subantártica. Y lo que uno ve es que la primera formación que domina es el bosque norpatagónico. Lo sigue a continuación el bosque subantártico, que es un bosque siempre verde, que deriva de este bosque norpatagónico que está empobrecido en especies. Y altitudinalmente aparece el bosque deciduo subantártico, que está dominado por la lenga y el mirre, y posteriormente entonces esta vegetación que es la estepa patagónica. A medida que uno avanza hacia el sur, estas unidades o formaciones de vegetación se van haciendo menos elevadas y llegan hasta el nivel del mar. ¿Ya?
Esta es otra imagen que muestra las mismas unidades, pero vista en un plano continental, y además tiene estas líneas negras que muestran la distribución de las precipitaciones. Esto está hecho a propósito porque en general la distribución de las formaciones vegetales en el continente, en el cono sur de Sudamérica, en la región subantártica, sigue fielmente los patrones de precipitación que están identificados en estas líneas a lo largo del país. Y en las zonas más húmedas, este sector de acá, donde pueden caer 7.000 milímetros al año o mucho más, lo que domina es una unidad vegetacional conocida como tundras magallánicas, con algunos bosques. Le sigue hacia el este el bosque siempre verde, que acá es el bosque norpatagónico, el empobrecimiento de origen a este bosque siempre verde. Hacia el este y ya en contacto con la estepa patagónica, que está singularizada acá con este color amarillo, viene esta franja azul, que son los bosques deciduos en esta región. Y fíjense que la vegetación está distribuida, o los tipos de formaciones vegetacionales están distribuidas siguiendo entonces este gradiente de precipitación. Obviamente hay especies típicas de estas unidades que las caracterizan y por lo tanto el conjunto de especies caracterizan también un cierto ámbito de clima asociado a ellas. Y es lo que usamos como argumento para reconstruir las cosas en el pasado. Entonces, déjenme mostrarles cuáles son los constituyentes de cada uno de estos unidades. Voy a ir de lo más húmedo hacia lo más seco, ¿ya? En un gradiente longitudinal en cualquier momento tomado acá. Lo primero es la tundra magallánica, que es un paisaje, para los guías que conocen la zona de los archipiélagos, bajo, ralo, de vegetación muy baja, con cojines, que tienen esta fisionomía. Y si uno hace un zoom in, un acercamiento, lo que ve es básicamente este conjunto florístico, con plantas muy pequeñas, muy duras, que forman estos cojines compactos y que están acostumbradas, adaptadas a vivir en condiciones de alimento muy bajo, ¿ya? Con bajo nivel de nutrientes. Y lo que ve entonces es varias plantas, aquí puse algunas, las más connotadas o las más llamativas son la pingüícola antártica y la Drosera uniflora, que son las plantas mal llamadas carnívoras, que tienen estos pelos gomosos, digamos, en las puntas, y que permiten atrapar insectos y digerirlos para la obtención de nitrógeno. Pero también aparece la Donatia fascicularis y la Astelia, y una Mirtacia muy pequeña que es Mirteola. Estas plantas forman estos cojines vegetales en este ambiente, pero además aparece muy frecuentemente en las islas el ciprés enano, el Lepidoptera funky, el guirre, el ciprés de las Guaitecas, la murtilla, el Petrum rubrum, y el esfán o pompón, que es muy común. Yéndonos hacia el este ahora, viene la zona de bosque norpatagónico y bosque siempre verde, dependiendo de la latitud en que estemos. Y los principales elementos tienen que ver con este señor que está acá, el coihue. En la parte más al norte de esta región, el coihue Nothofagus betuloide está en contacto también con el coihue de Chiloé, ¿ya? Que a veces incluso hibridizan y es muy difícil distinguirlo. Un elemento muy frecuente en estos bosques es el canelo, Dreaming winteri. En la parte más norte y asociado más exclusivamente al bosque norpatagónico, aparecen tres coníferas siempre. El mañeo macho, el mañeo hembra y el ciprés de las Guaitecas. Ahora, los nombres comunes, mañeo macho, mañeo hembra,
Van a depender de la latitud en que se encuentren. A veces en Chiloé le llaman todo al revés, los nombres cambian, así que, pero podemos dejarlo como el mañeo de hojas punzantes y el mañeo de hojas cortas. Entonces, la presencia de estas tres coníferas son las que definen el bosque norpatagónico junto con otras especies. Muy frecuentemente, también en la parte norte de la región subantártica, aparece el teñiu o tineo, el taique de Fontainea fulgens y el tepú. Más hacia el sur, donde solo domina el bosque siempre verde, desaparece el tineo, o es muy poco frecuente, se mantiene el taique hacia la zona austral. Es muy frecuente también que esté epífito o como arbusto arborescente, el sauco o treumún, Raucaguas laterines. El nótero, por supuesto, que es dominante en toda la zona, incluso también en el contacto con el bosque deciduo. Y sobre todo en las islas, en la zona del archipiélago, hay dos epífitas o pseudoepífitas muy comunes, que son la Filesia magallánica, el coicopihue, y la botellita o pindafoqui, que mapungún significa chupada por el picaflor. Son muy comunes en el estrato basal. Otro aspecto también que es dominante en los bosques más húmedos es la presencia de helechos, en general los helechos películas, como este que está acá del género Hymenophyllum, y acá Hymenoglossum, pero también hay otros como el helecho ampe, el helecho arborescente, que está acá, y en el sotobosque muy en el suelo aparece aquí Sticherus, que se llama Gleichenia. Fíjense que está lleno de coicopihue, estas matitas que están acá, y Blechnum pena marina, que son los más comunes en el sotobosque de estos bosques. Cuando nos empezamos a mover un poco ya hacia el bosque deciduo, aparecen matorrales o árboles de muy pequeña estatura o que pueden alcanzar porte arbóreo. Está la zarzaparrilla, Rubens magallánicum, el calafate, por supuesto, en las partes abiertas del bosque o en las zonas más difíciles ambientales, pero también aparece el maitén del Chufut en las partes más altas y es muy común en la zona más austral la presencia más bien de la leña dura, el Maitenus magellanicum. Rodrigo, disculpa. Sí. Dale. Hay una consulta. Gabriela pregunta si Lomatia ferruginea no se asocia a este tipo de bosques. Lomatia ferruginea está en el bosque norpatagónico, es bastante más escaso que las plantas que he mencionado. Estas son las que más aparecen, ¿no? Está presente. Estoy tratando de recordar si es que en la zona más austral, al sur de Puerto Dehn, aparece en la zona de las islas Lomatia ferruginea. Lomatia ferruginea está también asociada, aparece, es menos frecuente, la hemos visto en la zona, Pato, si te acuerdas, se recuerda, esto es en el contacto bosque siempre verde, bosque deciduo, en el bosque mixto que se forma en algunas áreas de Torres, Última Esperanza, particularmente la hemos visto donde está Lago Cipreses, en esa zona. Pero es muy poco abundante. Se encuentra, pero es poco abundante. ¿Alguna otra pregunta? Rodrigo, en Península Antonio Varas, recuerda que... Ah, sí, está bien. Y también en el sector de los canales es muy abundante en el sector de Glaciar Pío XI. Ya, no he estado en Pío 11, he estado en los otros glaciares, pero... En Pío XII. Sí, no, pero claro, en mi experiencia yo lo he visto poco abundante, pero tú tienes razón. En el sector de Pío 11 y Pío 10 también es más abundante. Recuerdo tal cosa. Sí, tienes toda la razón, querido amigo. ¿Más preguntas, Pato? Sí, Felipe, hoy no leo nada, Felipe Arruda dice que el maiteno leñadura puede ser considerado un árbol o es considerado un arbusto.
Eso es difícil de decidir a priori, porque hay variaciones locales. Yo he visto leñadura como arbusto y también lo he visto de porte arborescente. Es muy probable que lo que tengamos, por ejemplo, en la región de Magallanes, sean bosques secundarios. Por lo tanto, no muestran realmente el bosque antiguo sin perturbar. Entonces no sabemos si alcanza el estatus de árbol. Está considerado como árbol por los botánicos sistemáticos. ¿Sí? ¿Seguimos, Patricio? En comentarios, yo creo que es pertinente mencionarlo ahora. En YouTube indican que Fuinque se puede encontrar incluso al sur del Paine, siempre en lugares lluviosos, en el sector de Cerro Sí, sí. Plata. Además, se indica Villa Serrano, que frente al glaciar Serrano también hay. Y en el Zoom se menciona que en el sector de Perales y Porteño también se Sí. encuentra. Gracias por su respuesta. Sí, como indicaba, que está presente en estas áreas que había mencionado el lago Ciprese en Península Antonio Varas, pero siempre es muy poco abundante. Ese es el punto. Por eso no está aquí en esta lista, que son los que, en mi experiencia caminando por la región, son los que más aparecen. ¿Ya? Sigamos. Voy a pasar a la descripción del bosque deciduo, que tiene una extensión muy, muy amplia en el país, desde el sector de Vilches Alto, en Talca, eso es los 35 grados de latitud sur, y que se extiende entonces hasta Tierra del Fuego. Este es un bosque abierto, y como se puede observar acá, tiene muy poco componente en el sotobosque, tiene muy pocas plantas asociadas. Y los principales, creo que ven esta foto, y deciduo porque pierde sus hojas durante la época invernal, obviamente, y a los magallánicos nos dan estos paisajes esplendorosos que... Ay, se me olvidó el término que... Ya, no me acordé del término, después lo voy a decir, pero que regocijan el alma. Me estaba acordando de una canción de unos músicos cubanos que no pude recordar ahora. Pato debe acordarse. Y están constituidos principalmente por la lenga, que es la que está mostrada acá, con la variación de la hoja durante el periodo otoñal, y el ñirre, que es el otro componente que a veces está en las partes más altas o a veces distribuido también en ambientes que tienen mal drenaje del agua. Asociado a estos árboles está el farolito, Misodendron. Es frecuente encontrar digüeñas, por supuesto, que son hongos del género Citaria, y la barba de viejo, que es Usnea. Que si ustedes están en un bosque, está despejado y hay luna llena, y ven un bosque que tenga Usnea, pueden ver que el bosque se torna plateado durante la noche, y es un espectáculo muy, muy bonito de ver. Somos afortunados en la región de poder ver ese espectáculo. Pero en el sotobosque hay cosas muy notables. Particularmente una de las pocas orquídeas que tenemos en el país, la palomita, la frutilla silvestre, Fragaria chiloensis, está ampliamente distribuida en estos bosques. El perejil austral, o morrisa, muy frecuente, utilizado por los viajeros como fuente de vitamina C también. Y Butera magallánica, que es conocida como frutilla del diablo, y que tiene una amplia distribución longitudinal, está muy bien representada en la zona de los canales y también hacia la estepa patagónica. En particular, en la zona de Torres del Paine se desarrolla una zona más transicional entre el bosque deciduo y la estepa puramente, y está dominada por matorrales. Aquí hay un montón de matorrales. Los berberis, el calafate, el michay, está la chaura también, hay varias chauras, Gauteria, las ñipas, la escalonia virgata y la escalonia rubra, esta última muy abundante alrededor de Cueva del Milodón,
En las zonas que están más hacia la estepa, por ejemplo, en el camino que va desde el aeropuerto, de la ciudad hacia el aeropuerto, está lleno de esta planta que es la mata verde, es muy abundante. En las partes más altas durante el verano se llena de flores, y las flores provienen de Anatrophyllum desideratum, que es una planta conocida con el nombre de neneo macho, y también está Mulinum espinosum, que es realmente espinoso, también se llama neneo. Es muy abundante en las praderas ver la calceolaria uniflora, una belleza de flor, es conocida también como zapatito chino, y es muy frecuente muchas especies de esta familia, de este género que es senecio, que es el charcao o matomora, digamos, los nombres comunes. Matamora, perdón, me equivoqué. En Torres del Paine también se encuentra la mata negra, Mulguraea tridens. Es frecuente hacia un poquito más, las partes más altas, muy entrando ya a la estepa, el chacay. Es frecuente encontrar en esta zona, también en Tierra del Fuego, Parque Paliaique, por ejemplo, la Desmea poronoides, la paramela, muy utilizada en el país como medicina. Tengo una anécdota que puedo compartir con ustedes después. Y una de las más abundantes es la caena pinnatífica, pinnatifolia de muchas especies, conocida como trun o cadillo, ¿ya? Y cuyos frutos siempre se pegan en la ropa, que es lo peor, y cuesta mucho sacárselos de encima. En la estepa patagónica tenemos muchos paisajes, está dominado por una vegetación rala, muy espaciada en el paisaje, con muy poco arbusto, como se puede ver en esta imagen, o en esta imagen donde domina solo el pasto, y en este caso el pasto está dominado por esta planta que es la Festuca gracilima o coirón. Patricio, ¿preguntas? Sí, sí. Estaba esperando tu siguiente pausa. Hay una consulta desde el YouTube, dice Ainara Sepúlveda, que existan algunas plantas más abundantes que otras en esta zona, ¿se debe a que en algún momento fueron invasivas en la zona? Bueno, la invasión es un concepto muy antropogénico, pero tiene que ver con los tipos de crecimiento, sus formas de vida y cuánto pueden resistir en el ambiente. Hay una serie de factores que inciden en cuán comunes se pueden hacer en un paisaje, principalmente controlados por condiciones tanto topográficas como ambientales. ¿Ya? ¿Alguna otra, Pato? Espero Sí, haber contestado la pregunta. hay una consulta respecto de la anécdota, pero prefiero que eso lo contestes en la mesa redonda. Sí, lo puedo contar en la mesa redonda ya. Muy bien. Me acabo de acordar que mi amigo Inti González no va a estar presente hoy día porque fue operado, así que si alguien lo ve, le da mis saludos a Inti González. Sí. Ya. No, me acordé de la canción a la que te referías. Tú a lo mejor te refieres al dicho henchido de placer. Henchido de placer, efectivamente, querido amigo. Yo sabía que tú siempre te acuerdas de todo. Está bien, está bien. Ya, entonces tenemos que el país, en la zona austral, hay un gradiente de precipitaciones, hay distintas unidades de vegetación asociados a distintos rangos de precipitación. Entonces, y esto lo ocupamos como fuente para poder reconstruir el pasado a través de la vegetación. Ahora el punto es cómo hacemos esta reconstrucción. Y esta tiene que ver con una parte más metodológica, porque uno lo que ve usualmente en un paper es el resultado y hay cosas que no sabe cómo se trabaja en terreno. Entonces esto va a ser un paseo, espero que no sea muy largo, sobre cómo trabajamos en terreno. Y lo que hacemos con Patricio, con Esteban, con todo el grupo, podría pasar mucho rato mencionando colegas, pero y Fabrice también, es ir a sectores donde se mantiene la humedad, esto es turberas, pantanos, lagos, principalmente lagos, voy a referir ahora, y entonces lo que hacemos básicamente es ir a rescatar desde la parte más profunda del lago barro del fondo de este, para poder estudiarlo
en el laboratorio. Pero ¿cómo lo hacemos? Hay cosas que pueden ver ahora. Lo primero que hacemos es barrenar. Barrenar deriva de que usamos un barreno. Un barreno es lo que está mostrado acá. Bueno, muestro varios tipos de barrenos y equipos que se ocupan para sacar el barro del fondo. Básicamente el barreno, este que está acá en particular, es un barrero de pistón. Es un pistón que está acá, es básicamente una especie de jeringa y que permite entonces almacenar o llenar esta cámara con sedimento desde la transición agua-sedimento hacia abajo, que es lo que estudiamos. Y usualmente hay varios equipos que se ocupan fuerza manual para poder sacarlo. Vean las condiciones en que uno trabaja, a veces con sol, a veces con lluvia, a veces enterrado en el pantano. Hay equipos mecánicos que tienen un martillo percutor, o también desde una embarcación se puede tirar entonces este barreno que se entierra en el fondo del sedimento. Y a veces tenemos entonces que ocupar cierto tipo de plataformas. Esta es una muy sofisticada, usualmente usamos esta que está acá, que es plumavit y madera. Para llegar a estos sitios, con el equipo de barrenaje, principalmente esta, se ocupan varios medios, usualmente camionetas. Ahí pueden ver que andamos con 2 camionetas, más la plataforma de desarmada arriba de la camioneta. En ocasiones el ejército muy amablemente nos ha facilitado camiones que nos facilitan llegar a ciertos lugares con todo el equipo para comenzar a trabajar, pero ha sido menos frecuentemente. Y también por error hemos hecho esto, que es muy simplificado, que es transportar todo el equipo al hombro para poder llegar, en este caso, a la cima de Cerro Benítez. Y usualmente, esto es una foto cuando éramos bastante más jóvenes con Patricio, usualmente ocupamos mucho equipo, mucha ferretería para hacer este trabajo. Y claro, como los bordes del lago usualmente son semipantanosos o pantanosos, y tenemos que llegar con todo este gran equipamiento hacia el borde, usualmente nos pasan estas cosas que dejamos enterrado la camioneta. Esto es Torre del Paine, esto es Península de Antonio Varas, y esta camioneta después la perdimos en un accidente en Cochrane, que nos dimos vuelta. Siempre nos pasa un accidente, siempre, en la mayoría de los trabajos, no siempre, el más dañado es quien les habla. Aquí con un accidente se me rompió un poco la ceja y gentilmente Esteban actuó como enfermero y me dejó un parche muy poco notorio sobre la ceja. Y cuando me saqué el parche, obviamente perdí la mitad de la ceja. Estaban todos muy contentos, fue un momento muy hilarante en el grupo, para subir el espíritu. Uno se sacrifica. Ya, entonces llegamos a los sitios con toda la ferretería, descargamos, armamos, y esta plataforma tiene que ser anclada al lago y ocupamos anclas, y lo más económico, lo más fácil es hacer anclas con piedras en sacos de papas. El problema es que a veces vamos a ciertos lugares donde no hay piedras y debemos caminar kilómetros transportando estas anclas. Y después nos tenemos que meter al lago. A veces los estudiantes, como en este caso, tienen que trabajar, y a veces yo puedo descansar, como se ve en esa imagen. Y lo que hacemos a continuación es con el bote colocamos un sensor, un fish finder, para ver las profundidades, y construimos estos mapas que muestran la distribución de profundidades a lo largo de la cuenca del lago. Y esto significa que si este es un lago, con el bote a motor hacemos muchas líneas midiendo las profundidades para determinar cuál es el lugar más profundo en la morfología del lago, para decidir ahí dónde podemos barrenar o sacar el testigo. Una vez cumplido eso, transportamos todo, el equipo en la plataforma,
y nos ponemos a dejarla anclada en el centro o en el punto más profundo del lago, donde queremos barrenar. Y como todos tienen experiencia, la región siempre está dominada por fuertes vientos, la plataforma debe estar muy bien anclada y tiramos esta línea entonces en forma de X que nos permite tener una gran estabilidad. El barreno, básicamente, como les dije, es un barreno de pistón, tiene un cable que lo sujeta, mientras tiene unas barras que sujeta la cámara, y esto lo que hace es que nos permite bajar todo el sistema hasta la profundidad que uno desea, fija la longitud de esta cuerda del pistón a esa determinada distancia, y lo que hace después es que presionamos hacia abajo, bajamos solo la cámara y el pistón queda estático, lo cual permite la entrada de material sedimentario y después lo recuperamos. Este proceso no es fácil, ustedes pueden ver que a veces, como está mostrado en la foto de la izquierda, cuesta mucho entrar, penetrar los sedimentos, siempre es posible, y a veces entonces con Patricio usualmente lo que hacemos es saltar. Es un equipo muy sofisticado de alto nivel tecnológico, colocamos llave Stilson y nos ponemos a saltar para hacer presión hacia abajo, y tenemos un desarrollo tecnológico impresionante, y para esto entonces lo que cuesta entrar, cuesta salir, y ocupamos las gatas de los vehículos para poder sacar entonces el barreno. Y cuando estamos sacando la cámara debemos limpiar para evitar la contaminación, y finalmente sale lo que estamos esperando, que es ese barro exquisito que tiene 1 metro de longitud. Aquí se ve con mucha materia orgánica. Eso, ya, okay. Una vez que sacamos los testigos, los guardamos en cajas y los llevamos al laboratorio. Lo primero que hacemos es tomar radiografías de rayo X, como mencionó ayer Esteban. Y en esta radiografía lo que se observa es negro, es muy orgánico, colores claros o blancos son muy inorgánicos. Este es el registro particular en Torres del Paine de Vega Ñantú, y que muestra, si se fijan bien, laminaciones muy horizontales, no se ve ningún cambio importante en la estratigrafía, excepto en la parte basal, y está dominado también por estas capas blancas que corresponden a cenizas volcánicas. En particular se muestran acá 3 teflas del volcán Reclus, que no habían sido reconocidas en la literatura previa a este trabajo, al trabajo que hicimos ahí, y básicamente lo que se puede hacer con los testigos de sedimento, con esta radiografía, es reconocer una serie de teflas, en el caso de Patagonia Centro, cerca del límite con Argentina, a la latitud de Coyhaique. Uno puede ver entonces, está lleno, los registros están llenos de estas laminaciones blancas, fíjense, está lleno. Hay más de 70 registros en estos testigos de ceniza volcánica que corresponden a distintas erupciones volcánicas, que la mayoría no se conocían. De hecho, con Patricio y otros colaboradores encontramos grandes explosiones volcánicas, en particular del Hudson y del Mentolac, que son muy antiguas, H0 y Men0, que ocurrieron justo en el comienzo del término de la última glaciación en esta zona. Y aquí es como se ve, bueno, en particular una de las teflas, esta era, me parece que del volcán Reclus, en Cerro Benítez, si mal no recuerdo. Bueno, de los sedimentos lacustres que hacemos, uno puede sacar mucha evidencia y estudiarla desde coleópteros hasta diatomeas, pero nosotros trabajamos con granos de polen, y los granos de polen tienen que ver con un método particular que es el análisis de polen, y que corresponde al estudio de la historia de la vegetación usando estos microfósiles, polen de esporas de tamaño de 15 a 150 micrones, son muy pequeñitos, hay que trabajar mucho tiempo con el microscopio, y entonces esta información es muy valiosa para entender el pasado y el presente. ¿A quién se le debe? A este señor que está acá, a Ernst Jacob Leonard von Post,
que presentó el primer análisis de polen en Oslo en 1916 y que es considerado el padre de la palinología o análisis de polen moderno. Como ocurre en otros ámbitos, por ejemplo, de los fechados radiocarbónicos, el primer registro fuera de Europa proviene de Patagonia, del lago Fagniana, y fue publicado en 1929, muy temprano en el desarrollo de esta ciencia. La base del método básicamente es los granos de polen de espora son altamente resistentes a la destrucción, eso tiene una pared constituida por una molécula particular, que es la esporopolenina, que es resistente a ácidos, base, al mal tiempo, así que permite su preservación a través del tiempo. Los granos de polen poseen rasgos morfológicos que son específicos a un género o una especie de planta. Son producidas en gran cantidad por plantas anemófilas y son distribuidas ampliamente desde sus fuentes. Y lo que es más importante, refleja la vegetación local al momento de depositarse y por lo tanto dan la información acerca de las condiciones climáticas al momento, la dominancia de las condiciones climáticas promedio, cuando se deposita. Y básicamente, para representar lo anterior Rodrigo, es... Sí, dale. hay una consulta. Sí. En Zoom preguntan, ¿se ha podido reconstruir la extensión aproximada de cenizas o restos volcánicos que generó el volcán Reclus? Sí, hay mapas de reconstrucción con curvas que se llaman isopacas. No las mostré. Ahora podría mostrarles después o enviarles la información necesaria a quien preguntó, el paper básicamente. Porque hay unas, se pueden reconstruir básicamente. Sí. Patricio, ¿algo más? Eso por ahora. Gracias, seguimos. Entonces, lo que estaba diciendo es la vegetación libera estos granos, esta espora al ambiente. Si no caen en una planta, se distribuyen homogéneamente, se distribuyen en el paisaje, caen, se depositan en todos los lugares y algunos caen en entonces en estos lugares que están dominados por agua, con ciertas condiciones, se mantienen en condiciones anóxicas, se depositan anualmente en pequeñas capas y entonces uno después las puede recoger y puede ir contando estos granos de polen para reconstruir la vegetación. Y entonces los granos de polen están mostrados aquí en estas imágenes que vienen de las anteras de las flores y se ven así bajo el microscopio, con un aumento muy grande. Y son como fomitos, se ven muy planos, pero cuando uno les saca en microscopía electrónica, digamos, uno puede ver cómo son los granos de polen mejor, digamos, y son maravillosos, tienen formas muy interesantes y distintos tamaños, como se puede ver acá. Están especialmente tratados, así que se ven con distintos colores, pero quería reflejar que tienen distintos tipos de aperturas, tienen distintos tipos de esculturas sobre la pared, entonces uno los puede reconocer también, basado en estos caracteres, y también tienen distintos tamaños. ¿Ya? En particular, uno de los que más me gusta es el del canelo, miren qué precioso. Este es canelo, perdón, no lo dije, esto es de Nothofagus, los coihue, lenga o hierro también, son los que están representados ahí. Como mencioné, hay distintos tipos polínicos, desde granos que se producen solo, que tienen vesículas, que les permiten mayor flotabilidad. Hay algunos que se producen en conjunto, como tétradas, otros que se dividen y forman estas grandes poliadas, como los acacios, por ejemplo. Hay con aperturas y sin aperturas. Hay algunos que están plegados, otros que tienen aperturas a lo largo del ecuador. Hay aperturas longitudinales o circulares, poros, colpos. Hay granos que tienen solo colpos, solo poros, o una mezcla de ambos, colporados, ¿ya? Etcétera. Y en cuanto a la superficie de la escultura, hay mucha diversidad de esculturas. Pueden tener estrías, pueden tener retículos, pueden tener espinas, báculas, pueden ser escabrados, verrugas, gemas. Entonces la combinación de la escultura con los tipos polínicos nos dan cuenta de una familia particular o especie particular, entonces yo las puedo distinguir como tales y puedo ver cómo cambian a través del tiempo.
Y eso lo representamos a través de estas, lo que llamamos diagramas de polen, que básicamente muestran los cambios de abundancia de cada uno de estos tipos a través del tiempo. Está la profundidad, mientras más profundo es más antiguo, más reciente es más superior, es más reciente, entonces un eje de edad, y entonces distintas especies se caracterizan a través de este diagrama, y usualmente lo organizamos en árboles, arbustos, hierbas, helechos y plantas acuáticas. ¿Ya? Y tenemos líneas también, el diagrama está dividido en líneas, que son unidades operacionales para la descripción de los cambios que uno observa en el diagrama. Solo para eso. Rodrigo, Además, sí. una consulta. Preguntan si es que han encontrado granos de polen fósil que no estén presentes en la... Perdón, no te escuché para lo último. si es que han encontrado granos de polen que no estén presentes en la actualidad, granos de plantas extintas. Sí, producto de extinciones locales, sí. Producto de... Bueno, las más antiguas, hay paleontología paleozoica, digamos. Entonces tienen 400 millones de años y se han encontrado granos de polen de esa edad. Y todas esas plantas están extintas, pero durante el periodo actual hay plantas o granos de polen que se han encontrado y que no están presentes en la actualidad en las zonas donde fue obtenido ese registro de polen. Patricio tiene un ejemplo al menos que yo recuerdo, muy bueno de aquello, proveniente de la región de los lagos. Bueno, como estaba diciendo, entonces, en los sedimentos además, uno lo que encuentra son partículas carbonosas, negras, partículas de carbón, y lo que hace eso es que si uno los cuenta nos permite reconstruir la historia del fuego de esa zona, puesto que estas partículas carbonosas provienen de incendios que se producen y corresponden a madera quemada. ¿Ya? Entonces, la literatura muestra que hay una muy buena relación entre la vegetación, el clima y el fuego. Entonces, el fuego puede indicar dominancia de ciertos tipos de vegetación y ciertos tipos climáticos para su generación. Y lo que está representado acá es la historia del fuego, en particular en Torres del Paine, que no lo voy a mostrar más adelante, y que muestra que ha estado presente los últimos 12.000 años en ese sitio y que fue más abundante entre los 2.000 y los 5.000 años. El fuego como proceso natural. Rodrigo. Sí, más preguntas. Sofía Mardones pregunta, o pide que repitas por favor por qué el grano de polen no se daña a través del tiempo. Ok, lo que pasa es que la esporopolenina es una sustancia que es muy resistente a diversos tipos de químicos, ácidos o básicos. La configuración de la celulosa, el entramado que se arma en la pared de la espora hace que sea muy resistente. Y en los granos de polen queda solamente la estructura exterior, porque el interior, donde está la célula germinativa, que va a fecundar el óvulo, se pierde al poco tiempo de haber salido de la planta madre y se destruye, quedando entonces esta parte exterior que es lo que nosotros estudiamos. Y entonces es resistente a los procesos de oxidación y litificación, que también después quedan litificados en la roca. ¿Ya? Son propiedades de la molécula llamada esporopolenina. Bien. ¿Más preguntas, Patricio Moreno? Sí. A ver, Bárbara Velázquez pregunta, hola, ¿es posible que el polen haya sido arrastrado desde lugares muy lejanos por viento o agua? En ese caso, ¿cómo se evita que ese margen de error en la representatividad de una especie? Ya, sí, los granos de polen son transportados por el viento y también por agua, depende del tipo de planta. Sabemos en la actualidad que, por ejemplo, Nothofagus, sus granos de polen pueden ser dispersados
a cientos de kilómetros de la planta fuente. De hecho, por ejemplo, en la actualidad están llegando a Península Antártica y también sabemos que llega hasta Buenos Aires, lo que demuestra que tiene una gran dispersión a través del paisaje, principalmente porque es una planta anemófila y produce, anemófilo significa que su dispersión de polen es a través del viento y se puede dispersar muchos kilómetros. ¿Cómo hacemos para no equivocarnos? Dentro de la palinología usamos lo que se conoce como la lluvia polínica, que es una manera de estudiar la distribución de la vegetación en la superficie, en el paisaje y también en la atmósfera. Entonces se tienen muestras de muchos sectores y uno puede ver qué porcentaje representa la presencia extralocal versus la presencia local de cada una de las plantas. Y afortunadamente en esta zona esos estudios ya están, los colegas argentinos han trabajado bastante en esto, entonces tenemos muy buena idea de cuánta representación implica la presencia local de cada una de las especies. Ya, espero haber contestado con eso. ¿Más, Patricio? Hay dos preguntas, voy a mencionar una, la siguiente la voy a mencionar más adelante, porque sé lo hace. La que voy a mencionar dice lo siguiente: ¿cuál es el motivo, cuál es el origen de mayor actividad de fuego en la zona hace 5.000 años atrás? Eso lo podemos ver más adelante, pero en general lo que hemos visto es que cuando dominan condiciones de alta variabilidad climática, bajo condiciones que son un poquito más cálidos o secas, hay origen o se producen incendios. También hemos visto a veces que estos incendios que uno infiere a través de este tipo de registros pueden estar asociados, que no implica causa, pero puede estar asociado a asentamientos humanos. Entonces, a veces el fuego puede estar causado por origen atmosférico, o sea, clima solamente, o bien podría estar mediado, ayudado por humanos que transitaron o se establecieron en estos sectores. ¿Bien? Consulta, muy buena. Dice lo siguiente: ¿queda material genético en los granos de polen que pueda permitir revivir alguna especie extinta? Como indiqué, el material, a medida cuando comienza el proceso de fosilización, no recuerdo específicamente en este momento cuánto dura una célula viva que sale de la planta madre, pero los granos de polen son activos una temporada y después ya no están. Y durante el proceso de enterramiento en un lago, en una turbera, van perdiendo, ¿cómo se llama? La viabilidad, se muere todo el material vivo y se puede destruir el material genético. Sé que semillas pueden ser germinadas después de varios milenios. Eso sí se puede hacer, pero de granos de polen no recuerdo nada en este momento. Ya, Patricio, otra pregunta. ¿Si puedo meter la cuchara, Rodrigo? Meta la cuchara, por supuesto. Yo tomo agüita por dentro. Se han hecho análisis genéticos a partir de DNA preservado en granos de polen. Se han secuenciado las moléculas de DNA y a partir de eso se ha podido establecer la presencia de distintas especies en el pasado. Eso sí se hace. Eso es algo que, de hecho, es una línea de investigación relativamente nueva en el ámbito del cuaternario. Ahora, revivir, eso es algo de lo cual yo no estoy enterado. Yo no sé si eso se ha intentado o se ha logrado. Pero sí se ha logrado secuenciar DNA fósil a partir de microrestos vegetales o de macrorestos vegetales.
Ya, Patricio te informa que Prakadesh Kaur está en la sala de espera. Ya, seguimos entonces. La tercera parte de la charla tiene que ver entonces los resultados de este experimento natural. Y lo que se muestra en esta imagen, ya la mostró ayer Esteban y Fabrice, muestra la extensión del manto de hielo patagónico que cubrió toda la región austral, básicamente la región subantártica. Esta extensión hacia el Océano Pacífico nunca ha sido bien definida aún, es una inferencia más bien. Y lo que sí, por algunos modelos, se ha visto que la mayor concentración de hielo se encontraba en esta zona. He visto algunos trabajos, o recuerdo algunos trabajos que indicaban que la cantidad de hielo alcanzaba al menos a unos 2,5 kilómetros de altura, digamos. Había mucho hielo en este sector. Y que esos hielos entonces se extendieron hacia los lados y ocuparon toda la parte, los faldeos de los Andes hacia el este. Y acá para mostrar la extensión que tuvo entonces la última glaciación en el ámbito del estrecho Magallanes y la región más austral del país. Entonces, este es un experimento. ¿Qué pasó con la vegetación? Obviamente desapareció porque había una capa de hielo. Entonces, el resultado del experimento aquí es qué pasa después. O sea, si yo pongo hielo en esta zona, ¿qué pasa con la vegetación? ¿Cómo empieza? ¿Quiénes son los primeros que llegan? ¿Cuándo llegan? ¿Cómo se organiza la vegetación para llegar a lo que tenemos en la actualidad? Entonces, ay, ¿qué hice? Eso. Se ve ya. Entonces voy a empezar por un ejemplo acá en el sector de Coyhaique, a los 45 grados de latitud sur, y voy a mostrar entonces un ejemplo de acá, Lago Melliza es Lago Unco, y en este sector las últimas estribaciones de la última glaciación tuvieron esta posición. Acá está Lago Castor, acá está, por aquí está Coyhaique, o sea, esto es muy el límite de Chile-Argentina. De hecho, esto está en Argentina y acá estamos en Chile, a muy pocos kilómetros de distancia. Entonces, el lóbulo Coyhaique, conocido de esa manera, fluyó de los Andes y ocupó, obviamente, esta zona y tuvo esta distribución. Y su retiro comenzó, de acuerdo a los datos que tenemos, hace alrededor o poquito antes de los 17.900 años antes del presente. Y este es el primer registro, esto es Lago Unco, no es un registro completo, abarca entre 17.800, 900, hasta los 9.500 años antes del presente. En verde este es el diagrama de polen, está muy simplificado, está en escala de edad, lo verde corresponde a árboles, amarillos son herbáceas y arbustos, en café helechos y en azul plantas acuáticas. Este es un pequeño lago y fíjense que les dije que el glaciar se había comenzado a retirar, o su retroceso comenzó a partir de en torno a o cercano a los 17.900, y fíjense que una vez que se retiró, aunque este glaciar no tapó, no cubrió este lago, estuvo ahí encima, la vegetación comenzó a vivir inmediatamente que comenzó su retiro. Llegó muy rápidamente. Y lo primero que había eran plantas, arbustos y herbáceas. Los pastos, plantas compuestas como de la familia de la margarita, esta de la familia de la chaura, adesmia, boronoides por ejemplo, el trum, acadena, y apio, estos son plantas tipo osmorrizas, por ejemplo, ¿ya? Son las que dominan esta parte basal. Seguido de eso, a los 16.6, hay un aumento de helechos, como se puede ver acá, y comienza
haber una mayor abundancia de elementos arbóreos. Fíjense aquí en Nothofagus, ya, comienza tímidamente a aumentar y a los 16.000 años comienza una fase de incremento que llega hasta al menos de manera continua hasta los 9.500 años. Cuando estábamos viendo esto, vimos este diagrama con Patricio. Esta es una publicación que hicimos con una colega argentina, Isabel Vilanova, y cuando se estaba desarrollando el registro, veíamos cómo, a diferencia de otros registros de la zona, aparecía la presencia de coníferas. ¿Recuerdan dónde estaban las coníferas cuando hablamos de vegetación? Tipo ciprés de la Huayteca, tipo mañío, y además aparece el canelo. Y el canelo es uno de los, a diferencia de todas las otras plantas que están mostradas acá, es la que tiene el grano más grande, más pesado, y su dispersión depende de insectos. Por lo tanto, en el paisaje, los granos de polen de Drimys no están presentes. Muy cercano a la planta maternal, parental. Por lo tanto, hay poco, pero significa que estaba presente, ahí, viviendo ahí alrededor de este lago. Lo mismo que para las coníferas, que ahora están en la zona del archipiélago, pero que, como los glaciares no desaparecieron instantáneamente, al lado de la cordillera todavía queda una gran masa de glaciar. Y al otro lado, hacia la zona del archipiélago, no sabemos, bueno, se empezó a retirar también más o menos hasta la misma época. Por lo tanto, la proveniencia de estos granos de polen da la impresión que es local. O sea, las plantas estuvieron viviendo ahí. Y comenzaron a abundar en el paisaje a partir de los 16.500 años antes del presente, o sea, lo que es muy rápido. ¿Ya? En términos de paleoclima en esta región, bueno, no lo dije, los elementos arbóreos comienzan a extenderse en el paisaje, llegando a constituir por acá, por ejemplo, más bien un matorral, seguido por un aumento en el paisaje con la tendencia al establecimiento de bosques relativamente abiertos. Desde la perspectiva paleoclimática, en este registro, o lo que ven acá, es una figura que muestra algunos elementos paleonológicos, una escala de edad y distintos elementos. Acá están en porcentaje, que es carbón, por ejemplo, el ciprés de la Huayteca, Nothofagus y el helecho blackwood. Los colores representan rojos, condiciones cálidos secas, azules y sus derivados, condiciones frías húmedas, y amarillo, condiciones más neutras. Y lo que uno ve, por ejemplo, es que a partir de los 17.600, por ahí, comienza un incremento de helechos que necesitan cierto grado de humedad para poder crecer. A los 16.000 años, fíjense los cipreses, el ciprés cómo aumenta, incrementa mucho, indicando que hay condiciones húmedas para poder sobrevivir en este lado en que hoy día domina la estepa. Hay una fase de disminución de estos dos elementos, el cual es seguido por un incremento de mañío, lo que sugiere inicio de condiciones cálidas. Una cosa curiosa es que Nothofagus, que está acá en esta curva, comienza a aumentar después de una leve detención en su abundancia, comienza a aumentar a los 11.700, 11.800 años antes del presente, justo cuando disminuye o comienza la disminución Podocarpus nubígena, que es el mañío, y comienza a haber un incremento de partículas de carbón en el registro, lo que sugiere que hay mayor incidencia o frecuencia de eventos de fuego, lo cual lo interpretamos como condiciones más cálidos o secas que el presente. Entonces, en esta parte que es conocido como la última terminación, que Pato también va a hablar más adelante de esto, tenemos una secuencia desde condiciones frío-húmedas, con algunas variaciones, y que son interrumpidas entonces por el desarrollo de esta fase cálido-seca.
Cercano a esto se encuentra el lago Melliza, es un trabajo que estamos publicando con Patricio Moreno, que en este momento todavía se encuentra en revisión por pares, y por lo tanto todavía no sale a la luz. Muestra un registro continuo entre los 17.000 años hasta el presente, en verde y tonos de verde, árboles, en amarillos, plantas herbáceas y arbustos, café, helechos, y azul, plantas acuáticas. Y lo que muestra, a diferencia del registro anterior, es que a partir de los 16.600 años, este registro muestra un incremento progresivo de Nothofagus, un cierto plató, vuelve a aumentar y a los 9.500 alcanza la máxima distribución o abundancia en el paisaje, lo que nos sugiere el establecimiento del actual bosque en esta zona. ¿Qué pasa previamente a eso? Fíjense que el registro muestra también, a partir de los 16.600 años, abundancias importantes de coníferas, las mismas dos que vimos en el registro anterior, y también de canelo, lo que es muy interesante, en conjunto con muchas hierbas y arbustos, que es un paisaje muy diverso, y lo que sigue a continuación es un incremento de las coníferas. Coníferas que, vuelvo a insistir, son abundantes en la zona del archipiélago, pero no en la zona de la transición bosque-estepa. Y entonces nos sugiere, por supuesto, aquí condiciones muy frío-húmedas versus condiciones más cálidas y secas en este sector. Fíjense que a partir de los 11.800 años desaparecen todas las herbáceas, o la mayoría de ellas, los pastos disminuyen, y si recuerdan, les mencioné que en los bosques deciduos se caracterizan por tener una muy baja biodiversidad, sobre todo en las plantas que acompañan a los elementos dominantes. Y eso es lo que precisamente se ve en este diagrama, versus este otro, que parece más bien que fuera otro tipo de vegetación arbórea la que estaba presente en este sector entre los 11.500 y los 15.000 años, que por su contenido de coníferas se asemeja más entonces al bosque norpatagónico. Entonces tenemos un cambio de precipitaciones muy notables en esta zona. Y lo que muestra, además, este sitio es que inmediatamente que se retira el hielo, comienza explosivamente la ocupación de la vegetación arbórea y arbustos y herbácea en el paisaje. Me quedan como 20, estamos bien. Esta figura es un poco compleja, muestra partículas de carbón, la tasa de acumulación de carbón, que es un indicador de fuegos, la ocurrencia de fuego en el paisaje, y estas líneas verticales representan la depositación de distintas tefras, erupciones volcánicas, la ceniza que se deposita, y dan cuenta de distintas erupciones volcánicas a lo largo de estos últimos casi 17.000 años. En particular, en este sitio registramos más de 20 erupciones distintas de volcanes, ¿ya? Y lo que está representado arriba es la curva global de todas las plantas herbáceas y arbustivas. ¿Por qué? Porque las plantas arbustivas y herbáceas, por sus ciclos de vida, responden más rápidamente que los árboles a perturbaciones. Por lo tanto, esperábamos que la caída de cenizas pudiera mostrarse como un incremento en las plantas herbáceas también. Y lo que vemos es que, y esto es un símil, es el reflejo especular de la curva de Nothofagus. Entonces, cuando las herbáceas son muy bajas, Nothofagus está por acá arriba. Para que vean, es casi lo mismo. Aquí baja, nada, y aquí aumenta y todo. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, fíjense que en este sector en particular, la vegetación representada en este caso por plantas herbáceas arbustivas, a pesar de la caída de cenizas, las tendencias se mantienen a lo largo del tiempo. O sea, siempre empezó a disminuir, y después prácticamente
sin cambios. Lo mismo ocurre con el fuego. Fíjense que a pesar de que hay tanto incremento por espacio acotado, temporales acotados, de partículas de fuego que indican incendio, en el paisaje no provocaron grandes cambios, excepto este último, ¿ya? Que ocurre durante los últimos 100 años y que está asociado con una caída abrupta de la vegetación arbórea y el incremento de vegetación herbácea y plantas introducidas como rúmex, lo que sugiere que esto tiene que ver con el proceso de colonización e intervención paisajista que provocamos cuando llegamos a esta área, los humanos. ¿Ya? ¿Sí? Hay una consulta. ¿Ya? Preguntan si es que antes de la última glaciación había presencia de bosques. La pregunta sería, ¿antes cuándo? Si es inmediatamente antes, no sabemos, porque solo tenemos los registros que tenemos hasta el momento. En sectores más australes, en particular en Lago Cochrane, lo que vemos es que durante la última fase de la última glaciación, durante el máximo de la máxima extensión del último glacial, lo dije mal, el último máximo glacial, eso, el LGM, dominan, a los 19.000 años, hay dominancia de elementos arbustivos, herbáceos, resistentes al frío, y hay muy poca o una baja abundancia de elementos arbóreos. Eso es lo que sabemos hasta el momento en el ámbito del cuaternario. ¿Por qué? Porque los registros no son más antiguos que eso. ¿Quieres acotar algo, Pato? Más al norte, Patricio tiene otros registros que son más antiguos. Lo podríamos dejar tal vez para la mesa redonda, ¿te parece, Pato? Me parece bien. Yo hablaré de Patagonia Norte durante la tarde. Que ya, súper bien. Puedo complementar tu respuesta. Muy bien, ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? A ver, Ignacio Jara. Hola, Ignacio. Un fraterno saludo a Rodrigo y a todo el equipo. no es pregunta, es un saludo. Ya. Esto es una figura un poco compleja. Los colores magenta y rojo corresponden a sitios que están hacia el este de los Andes y las curvas negras están hacia el oeste de los Andes, en la zona del archipiélago. Y lo que muestra esta franja verde y las líneas punteadas son las diferencias en el inicio sostenido del componente arbóreo de los registros. Y están ordenados de norte a sur. De norte a sur. Eso. Y quiero que se fijen, esto es polen arbóreo solamente, voy a hablar solo de este componente en este momento, que el registro del lago Mellizas que le acabo de mostrar es el registro que muestra el incremento, el inicio del incremento más antiguo de toda la región. Los que están hacia el oeste de este sitio, de la cordillera de los Andes, el inicio se produce mucho más tardíamente, 600 o incluso 1000 años más tarde que de este sitio. Por lo tanto, emerge una posibilidad que la colonización de esta área en particular haya llegado o haya comenzado desde el lado oriental de los Andes y no, como se ha propuesto en la literatura, desde el lado occidental. ¿Ya? Pero es algo que podemos discutir y que Pato también va a tocar un poco más adelante. Ya. Quiero tocar ahora Vega Torres del Paine. Voy a hablar muy sucintamente y rápidamente para que no se me acabe el tiempo. Me quedan, ¿cuántos minutos, Pato? ¿Unos 10, 15 minutos? Te quedan 15 minutos, sí. Ya, ok. Entonces voy a hablar de sitio. Esto es una imagen satelital de Torres del Paine, Lago Sarmiento. Acá está 3 sitios de los cuales me voy a referir. Acá está Laguna Azul, Laguna Amarga, donde hay estromatolitos o estrombolitos en la actualidad. Vega Ñandú, Lago Calvario y Lago Guanasco. ¿Ya? En este sector, en un trabajo que publicamos, no puse la cita, Patricio Moreno, lo lamento. Es Moreno et al. 2009, si mal no recuerdo. Si alguien lo necesita, lo podemos colocar en
sector de bibliografía. La última glaciación terminó, retrocedió, y lo que hemos detectado es que durante ese proceso, durante la última terminación glacial, hubo un proceso de reavance glacial que tuvo esta distribución en el paisaje y que se produce entre los 13.000 y 12.000 años más o menos, poquito antes, entre 14.000 y 13.000 años. En ese momento estuvo así, con esta distribución. Por lo tanto, los sitios que tenemos en esta área básicamente tienen, no son más antiguos que 13.000 años, ¿ya? Por esta extensión del hielo que tuvo en este reavance. Este es un resumen del registro de Patricio Gabriela Martínez, está en la sala de espera, del sitio Vega Ñandú en Torres del Paine, también conocido como Cañadón del Macho. Es un pantano muy extenso donde está frecuente ver muchas familias de guanacos en el verano, y no lo pude pintar porque el archivo base lo tengo en mi oficina en Punta Arenas y no lo puedo sacar de allá. Entonces, aquí está Nothofagus, le siguen la familia de las chauras, los pastos, las compuestas, el perejil y las plantas de pantano, que son las ciperáceas o las totoras, los juncos. Entonces, lo que muestra este registro es que a partir de los 12.800 años hay una vegetación que está dominada por básicamente herbáceas, bajo condiciones de poca vegetación acuática, lo que habla de un lago o relativamente profundo, un cuerpo de agua, y con vegetación arbórea que comienza a incrementar en el paisaje a partir de los 10.800, incrementa sin ser un bosque, sino que más bien árboles dispersos en el paisaje, y muestra mucha variación, algo típico en los registros, la experiencia que tenemos con Patricio de las turberas y los pantanos que tienen procesos de erosión y acumulación. Entonces los registros se ven con amplificación de las señales. Entonces mucha variación dentro de un periodo que es relativamente estable, fíjense, y que a partir de los 6.800 comienza una fase de incremento de Nothofagus hasta llegar a un máximo a los últimos 2.400 años más o menos, y que después alcanza un nivel de bosque abierto, diría yo más bien, matorralos variocentes, bosque abierto en este sector, y que repentinamente disminuye abruptamente sus abundancias, y este punto, como en el caso anterior, calza perfectamente con la llegada de los colonos al área. La interpretación paleoclimática de esto es la que está acá, como siempre. Colores azules indican condiciones que son más húmedas en este caso, y rojo condiciones más cálido-secas. Y esta fase más húmeda, fría, que está en la base, tiene que ver con la dominancia de algunos elementos fríos, y con la presencia de un cuerpo de agua que todavía no está colmatado ni rodeado o dominado por vegetación como las totoras. Natalia Cruz está en la sala de espera, Patricio, ¿ya? Después sigue este momento con una alta variabilidad, con oscilaciones muy amplias, como se puede ver en todos los sitios, en que se pasa muy seguidamente desde condiciones más acuáticas, como lo muestran bajas proporciones de las ciperáceas, a veces más altas, entonces pasa de pantano a un lago muy poco profundo, muy rápidamente en el tiempo, y lo mismo la vegetación, arbustos, herbáceas, los pastos en particular, están mostrando que hay momentos en que el matorral arborescente aumenta en el paisaje y después disminuye, y eso hace que tenga un juego entre el bosque y la estepa continuo entre uno y ambos lados. Y aunque las oscilaciones continúan, la tendencia al incremento es mayor, y finalmente llega a un matorral arborescente más denso en el paisaje. Este registro es de un lago, es lago Guanaco, y muestra en general, es mucho más diverso como ustedes pueden ver, y lo que muestra son señales muy similares a lo que muestra Vega Ñandú, pero con menor oscilaciones en las variaciones internas de cada elemento,
fíjense. Y muestra, por supuesto, inicialmente 12.800 años, dominancia de elementos herbáceos en el paisaje, con baja cantidad o abundancia de plantas de borde, que son estas totoras, lo que sugiere condiciones húmedas. Y a partir de eso, entonces, a partir de los 7.800, más o menos 7.000 años, este registro muestra también un incremento de la vegetación arbórea, de elementos arbóreos, para llegar a un máximo acá los últimos 500 años, 600 años, que indica también otro momento más húmedo. Pero en general se observan las mismas tendencias que en el registro anterior, y por lo tanto las mismas condiciones paleoclimáticas. Sin embargo, este registro muestra mucho mejor, diría yo, este cambio muy reciente, que es este descenso. Fíjense que aquí hay 60% de abundancia en notofago y acá hay 25% de notofago, o sea, hay más de la mitad, si uno piensa en términos de paisaje, más de la mitad de la vegetación del paisaje arbórea desapareció o disminuyó, desapareció del paisaje, y esto coincide con el momento de llegada de los humanos en este sector, de 1870, algo así. Este registro está a una elevación un poquito más alta, casi 100 metros respecto de la Vega Ñandú, están muy pegados, y lo que queríamos ver con este registro, este es la tesis de Carolina Morano, de la Universidad de Magallanes, tesis de magíster, y ella analizó los últimos 1420 años de este registro, hizo muy alta resolución. Acá cada muestra tiene, entre muestras hay como 7 u 8 años de diferencia, o sea, tiene una tasa de acumulación muy alta. Y fíjense que en general, verde árboles, por supuesto, amarillos son plantas herbáceas, rojo rumex, una planta introducida, el vinagrillo, y en turquesa son las plantas acuáticas. Entonces, me voy a referir a, me queda poquito, muestra dominancia de elementos herbáceos, por supuesto, lo que sugiere que está la estepa o ese componente dominando el paisaje, y lo que hay entonces componente arbóreo más bien está disperso, como un matorral arborescente seguramente en este ámbito, pero que muestra ciertas fluctuaciones y muestra muy claramente, muy nítidamente, esta caída de la vegetación arbórea durante los últimos 100 años. Para complementar esto, entonces, hice una comparación entre lago Calvario, lago Guanaco. Lago Calvario está arriba, lago Guanaco está abajo. Estas son medias móviles de cada uno de los registros. Y lo que comparo aquí, lo que comparo aquí son las plantas herbáceas y los árboles. Y cuando lo comparé, ya lo habíamos hecho en la tesis de Carolina, vemos una relación muy elevada entre los cambios que ocurren en una parte que es más alta versus una parte que es más baja, como el lago Guanaco. Y lo mismo, el cuadro naranjo, la implicación paleoclimática, mi interpretación, nuestra interpretación en este caso, en la cual participó Patricio, es que esta zona en particular es un poquito más cálido-seca versus esto que está en azul o grises, un poquito más húmedas y frías, y la zona amarilla, que es la zona de intervención humana que ocurre en una superficie amplia en el paisaje, ¿ya? Desde el lago Guanaco hasta el lago Vega Ñandú, donde está Cañadón del Macho. Y vemos ciertas oscilaciones, hay una tendencia a la disminución del componente arbóreo que ocurre en los dos, aquí con mucha más variación de los datos, pero se nota una cierta tendencia de variación hacia la disminución, un incremento y seguido por una disminución abrupta en los porcentajes de la abundancia de estos elementos. Se da en los dos casos. Entonces, y cuando ocurre disminución de elementos arbóreos, por supuesto que aumentan en términos generales los elementos herbáceos y viceversa, y por lo tanto definimos como este un periodo un poquito más cálido, seco. El incremento de notofago acá tiene que ver con un incremento probablemente de las precipitaciones, de la humedad también, pero en ambos casos ocurre disminución de las abundancias de notofagos. Y postulamos en la tesis de Carolina que probablemente durante los últimos 300, casi 400 años, lo que ocurre es a nivel global
se conoce como la pequeña edad del hielo, y en este periodo particular de la edad del hielo, probablemente las condiciones en el ámbito de Torres del Paine fueron un poco más crudas, más difíciles con expansión de glaciares, y eso entonces afectó la destrucción de la vegetación en esta zona. Y después de eso, la llegada de los humanos hizo que desaparecieran o disminuyeran la extensión en el paisaje de las comunidades de matorrales arborescentes y o bosques de notofagus. Para terminar, las conclusiones, bueno, hace 18.000 años comienza el retroceso de los hielos en la parte norte, que fue colonizado de inmediato por la vegetación. En Torres del Paine en particular ocurrió un reavance glaciar entre 14.000 y 13.000 años. Las primeras plantas que llegan son en general resistentes al frío y a la precipitación, y la vegetación arbórea en la zona norte de la región subantártica comenzó su extensión en el paisaje a los 16.600 años antes del presente, lo más antiguo que tenemos registrado, y probablemente entonces su colonización partió desde el este hacia el oeste. Las coníferas alcanzan su máxima abundancia entre estas fechas, indicando la dominancia de condiciones muy frías y húmedas. Después de 11.500 años, de 11.600, la disminución de coníferas y otros elementos disminuyen las coníferas y otras plantas, y además se extiende o aumenta el indicador de bosque de notofagus, pero la disminución de coníferas, que son resistentes al frío y a las precipitaciones, sugiere que las condiciones o esta extensión de notofagus se da bajo condiciones cálidas secas a comienzo del actual interglacial. El bosque se mantiene sin mucho cambio, muy estable en los últimos 9.500 años, a pesar de que hay eventos de perturbación como el fuego y las tefras, y lo que hemos postulado con Patricio es que este bosque es muy resiliente a estos cambios, y que esta resiliencia en general de los bosques fue fue quebrada por la presión antropogénica de la colonización chileno-europea en la mayoría del país. En Torres del Paine, bueno, después del reavance glacial, domina vegetación herbácea, resistente al frío, condiciones que son relativamente húmedas. Después hay un aumento de la vegetación arbórea con muchas oscilaciones, que nos sugiere condiciones un poquito más cálidas secas, seguido por un incremento continuo hasta los últimos 2.400 años, lo que sugiere incremento de la humedad. Los últimos 1.500 años hay cambios en las fluctuaciones y componentes arborescentes, así que a distintas escalas de tiempo centenial, y la vegetación del bosque ha sido totalmente impactada por tanto la llegada de las plantas introducidas, que no hablé mucho de eso ahora, pero el efecto de los colonizadores en el área, y finalmente la región subantártica en general es un lugar ideal para estudiar los resultados de estos experimentos naturales y los impactos sobre la biota, constituyendo entonces un verdadero laboratorio natural. Y para terminar, quiero hacer un poquito de publicidad. Acaba de salir este libro, El Estrecho Magallanes, 3 descubrimientos. Se puede bajar de manera gratuita. Aquí está el link para bajarlo desde el Banco Santander. Hay un capítulo, este es un coffee book, así que hicimos un capítulo sobre un poco determinar cuándo el Estrecho de Magallanes se convierte en Estrecho Magallanes, usando lo que teníamos a mano. Y en este mismo contexto hay un nuevo volumen de Magallanes, que es en honor al Estrecho Magallanes y al viaje de Magallanes en 1520, a propósito de la celebración de los 500 años. Eso. Excelente. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo.